hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Bueno, pues gloria a Dios, hermanos. Los unos por los otros, orar por los hermanos que no ve aquí, orar por los enfermos. La realidad es que la lucha no es fácil, es una lucha espiritual y no es fácil, hermano. Por eso es que necesitamos permanecer orando los unos por los otros, porque las batallas son duras. La mentira del enemigo desanimando a su pueblo, desviando su corazón de donde debe de estar, están cada día. Entonces necesitamos seguir orando, pidiéndole a Dios que nos sostenga, pidiéndole a Dios que guarde nuestros corazones, porque ciertamente dependemos de Dios para todo esto. Nosotros solos no podemos hacerlo. Es Dios. Dice, cantaba también el canto, ¿quién ¿verdad? Nos apartará del amor de Cristo? Y es una realidad, es una promesa de la palabra de Dios. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero la verdad de esa promesa y la seguridad de esa promesa no está basada en usted, ni está basada en mí, en lo que podamos hacer. Está sostenida por la gracia y el poder de Dios solamente. Porque si fuera por usted y por mí, hermanos, estuviéramos separados cada momento. Pero la gracia y el poder de Dios es que puede, soberanía de Dios puede sostener esa promesa, y por eso es que podemos decirlo con toda seguridad, que no hay nada, así como Pablo lo dijo, que pueda separarnos del amor de Dios, porque el amor de Dios no está basado en lo que tú y yo podemos hacer, sino Él decidió, es una decisión que Él hizo de amarte a ti y a mí. Amén. Y por eso debemos estar agradecidos. Hermanos, seguimos en el Evangelio de Mateo. Terminamos el primer capítulo la semana pasada y vamos a empezar el capítulo número 2. Le pido que me acompañe y vamos a leer capítulo 2, verso 1 al 12. Mateo capítulo 2, verso 1 al 12, el título de la enseñanza de hoy es Los hombres sabios. Los hombres sabios. La palabra de Dios tiene un concepto totalmente diferente de la sabiduría que hay en el mundo, ¿verdad? Lo que el hombre natural piensa que es la sabiduría, la Biblia nos muestra que la sabiduría ante Dios es totalmente diferente a lo que los hombres naturales piensan. Y nos dice que el principio de sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Ahí empieza la sabiduría, con el temor a Dios, reconociéndolo como único y verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Entonces el título de esta enseñanza es Los hombres sabios, y voy a leer así del versículo 1 al versículo 12 en el nombre de Jesús. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén,
de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, bendecimos tu nombre. Señor, pedimos que en esta tarde tú bendigas tu palabra una vez más. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que dirija mis palabras, Señor, mis pensamientos, y que sea tu verdad, Señor, comunicada a tu iglesia. Señor, todo aquello que no venga de ti, quítalo, apártalo de mí, y ayúdame, Señor, dándome la gracia para poder compartir lo que tú me has mostrado a mí, Señor, con libertad y con la unción de tu Espíritu, mi Dios. Permite que tu palabra nos hable, nos edifique, Señor, ayude a nuestra fe y nos, Señor, edifique espiritualmente hablando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos y te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, solamente recordando un poco de lo que hablamos, ¿verdad? En lo que es las clases pasadas del capítulo 1, ¿verdad? Hablábamos que Mateo tiene como propósito, ¿verdad?, enfatizar que Jesús es el Rey que Dios prometió en el Antiguo Testamento, que se sentaría en el trono de David, y ese trono sería, ¿verdad?, sin término, sería para siempre, sería eterno. Entonces, esa es una de las cosas que Mateo, ¿verdad?, quiere que su audiencia judía pueda entender, que Jesús es el Rey prometido, y por eso empieza con la genealogía, ¿verdad?, de Jesús, que prueba aquello que él está diciendo y que de alguna manera muestra el lado humano de Jesús. Hablábamos que Jesús, pues 100% hombre y 100% Dios. Entonces, por medio de la genealogía, Mateo prueba que Jesús es ese Rey de Israel esperado, prometido por Dios, pero al mismo tiempo también muestra su descendencia por el lado humano de Jesús. También, ¿verdad?, veíamos que Dios, otro de los, ¿verdad?, objetivos de Mateo es hacer ver que Dios es fiel a sus promesas y que Dios está cumpliendo a través de Jesús todo lo que a través de los profetas prometió Dios, ¿verdad?, en los años anteriores, ¿verdad? Y vemos cómo, cumpliendo en detalle, Dios de una forma sobrenatural cumple su palabra, y eso da testimonio, ¿verdad?, de que Jesucristo es divino, Jesucristo es el Hijo de Dios, da prueba de su deidad. ¿Y cómo da prueba esto? Porque hablábamos que Jesús nació, ¿verdad?,
a través del poder y la obra gloriosa del Espíritu Santo, ¿verdad? A través del nacimiento virginal de María. Entonces, vemos que eso da testimonio entonces de que a Jesús es el Hijo de Dios, da testimonio de su deidad, da testimonio de que Jesús es Dios mismo. Ahora, Jesús, hermano, como veíamos, el ángel le dice a José que le van a poner al niño Jesús, y veíamos que Jesús quiere decir Jehová salva, pero también da otro nombre, y es el nombre de Emmanuel, y ese hablábamos que es Dios con nosotros. Entonces, esto nos dice que Dios mismo, en la persona de Jesucristo, se metió en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, para venir a salvar a la humanidad, ¿verdad? Y lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sabemos que esa promesa que Dios hizo de salvación a través de Jesús, vemos que primeramente se lo hizo a su pueblo, a los judíos. Pero también de alguna manera, cuando Él llamó a Abraham, le prometió que a través de él todas las naciones iban a alcanzar bendición. Y de esta bendición es la que Dios hablaba, de que no solamente el pueblo judío, sino también los gentiles, en los cuales caemos tú y yo, íbamos a alcanzar esa bendición. Y ese niño, ¿verdad? Jesucristo, que nació a través de, ¿verdad? Un nacimiento virginal, ¿verdad? Y que iba a ser llamado Jesús, el Salvador, ¿verdad? De Israel, también iba a ser el Salvador de los gentiles. Amén. Vemos que Pablo, allá en Romanos capítulo 1, verso 16, este versículo tan conocido que decimos: porque no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, no hay impedimento para nadie. Lo único que tiene que hacer es creer. Pero dice también en este versículo, dice, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos, hermano, hemos dicho que el evangelio de Mateo, dijimos al principio, va dirigido principalmente ¿a quién? ¿Se acuerdan? A los judíos, ¿verdad? El evangelio de Mateo va dirigido principalmente a los judíos, pero a la misma vez nos muestra cómo la promesa que Dios le hizo a Abraham también se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. A través de Abraham, Dios, ¿verdad?, extendería su gracia hacia todas las naciones, y por eso que tú y yo podemos gozar de ahora tener una relación con Dios, seres llamados sus hijos, ¿verdad?, y ser herederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Amén. Por el que Dios cumplió su promesa que le hizo a Abraham. Entonces, el enfoque principal de Mateo es dirigir este evangelio a los judíos, probando, ¿verdad?, que Jesús es el Rey prometido. Pero de alguna manera también vemos cómo a través del evangelio de Mateo se ve que la promesa de Dios alcanza también a aquellos que no son judíos, que son los gentiles, en los cuales pertenecemos tú y yo. ¿Qué nos muestra todo esto, hermano? Que el glorioso plan de Dios para salvar al pecador sigue su marcha tal como Dios lo trazó. Tal como Dios lo planeó desde el principio, hermano, nosotros podemos ver que el plan de Dios sigue adelante. Entonces, a través de estos primeros capítulos de Mateo se nos muestra cómo Dios, el soberano y todopoderoso, decidió involucrar al hombre en su plan para salvar a la humanidad. Vemos a hombres, vemos a mujeres, hermanos, judíos, gentiles, gente común como tú y como yo, sin ningún mérito, para merecer el privilegio, ¿verdad?, de ser un instrumento en el desarrollo del plan de Dios para salvar al hombre. Pero aún así, Dios les concede ser parte de ese plan que Dios trazó desde el principio. Amén.
Eso nos muestra, hermano, que Dios siempre lleva a cabo su voluntad. No hay obstáculo que pueda enfrentar, ¿verdad? O que pueda frustrar los planes que Dios ha determinado, ¿verdad?, llevar a cabo. Y eso nosotros nos debe de llenar de fe, de confianza, de esperanza. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Es el Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza. Saber que nada puede, ¿verdad?, frustrar la voluntad de Dios. No hay ningún obstáculo que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Dios es todopoderoso, hermano. Su plan será ejecutado tal como Él lo diseñó antes de la fundación de este mundo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Y vamos a ver cuál fue ese plan que Dios hizo desde antes de que el mundo fuera creado, desde antes que el ser humano fuera creado. Ya Dios había predeterminado, ¿verdad?, extender su gracia hacia el pecador, hacia nuestras vidas. Efesios capítulo 1, verso 3 al 5, ¿está ahí? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si podemos ver, hermano, entonces que Dios había predeterminado en su soberana voluntad extender su gracia al pecador y por medio de venir a este mundo en la persona de Jesucristo ofrecer salvación a todo ser humano. Y el plan de Dios, como le digo, va en marcha. A pesar de los obstáculos, a pesar de los impedimentos que el diablo y que el ser humano ha querido poner, el plan de Dios sigue como Dios lo trazó y se llevará a cabo exactamente como Dios lo ha determinado. Vaya conmigo ahí a Efesios, denle la vuelta a la página, capítulo 2, verso 11 al 14. Efesios 2, capítulo 2, verso 11 al 14. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Amén. Ese era el plan de Dios. Los judíos no habían entendido el plan de Dios y pensaban que ellos eran los únicos, ¿verdad? Y al mismo tiempo que Mateo se dirige a ellos, deja ver que también en el plan de Dios estaba toda la raza humana. Amén. Y vemos que el plan de Dios entonces, al mandar a Jesucristo a encarnarse, ¿verdad?, se va cumpliendo, en el cual se abren las puertas tanto al judío como al gentil. Y ahora nosotros, como dice aquí, antes estábamos lejos, pero hemos sido acercados. Y de los dos pueblos ha hecho solo uno, ¿verdad? Ha hecho solamente uno, y nosotros
todo eso se lo debemos a la gracia de Dios. Entonces, Dios en Jesús hizo posible esta verdad, hermano. Pero cada individuo tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de qué reacción va a tomar ante esta verdad. Esta es una verdad, el plan de Dios es una verdad. La crea la gente, lo creas tú, lo crea yo, no importa. El plan de Dios está trazado, el plan de Dios no va a cambiar. Si lo creemos o no lo creemos, el plan de Dios no va a cambiar. Se va a llevar a cabo y como hemos visto que se han cumplido sus promesas, se cumplirá todo lo que su palabra de Dios dice. Ahora, cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos tiene la responsabilidad de cómo va a reaccionar ante esta verdad. Ante la única verdad verdadera. Y en este pasaje que vamos o leímos al principio del capítulo 2, verso 1 al 12, vemos tres diferentes reacciones de la gente, ¿verdad?, al plan de Dios, a la llegada de Jesús a esta tierra, a la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos tres diferentes reacciones del versículo 1, ¿verdad?, al 12. Una de las reacciones es fe y rendición. Fe y rendición. Lo cual lleva a adorar a Jesús como Señor y como Dios. La otra reacción que vemos es irreverencia y rechazo al señorío y la deidad de Jesús. Lo cual lleva al punto de odiarle y a buscar desaparecerlo de sus vidas. Aquel que es irreverente, aquel que rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador, que rechaza su deidad, que no pone su fe en Él, que no cree en su sacrificio, que no cree que es el Hijo de Dios, lo lleva a querer deshacerse de todo lo que tenga que ver con Jesús, ¿verdad?, de su vida. Y tenemos la última reacción que vemos, que es indiferencia y conformidad. Indiferencia y conformidad, la cual traerá ceguera espiritual a tal punto de desviarte de la única verdad que da esperanza de salvación a todo ser humano. Porque la verdad es que, como dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que es indiferente y se conforma a este mundo y hace a un lado la verdad de Dios, le provocará aún más ceguera espiritual y lo llevará al punto de desviarse de la única verdad. Pondrá su fe en otras verdades que claman ser verdades, pero se desviará de la única verdad que da esperanza de salvación a todo ser humano, porque como compartíamos, solamente en Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual se pueda ser salvo. Pero eso acarreará la indiferencia y la conformidad. Entonces, este pasaje nos habla y se trata de cuando Jesús nació. Ya vimos que nació por medio de su nacimiento virginal, pero ¿verdad?, aquí sigue hablando del detalle del nacimiento de Jesús. Ahora, tenemos el Evangelio de Lucas también, que nos describe, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, y tenemos a Mateo también. Lo cual no está en ni Marcos ni Juan. Mateo y Lucas nos ofrecen diferentes panoramas de los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Lucas nos da un informe más detallado de los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesucristo. Si tú quieres más detalles, ¿verdad?, quieres saber más información de lo que sucedió en el nacimiento de Jesús, ve a Lucas capítulo 2. Pero Mateo aquí, hermano, se concentra más que nada en las reacciones diferentes de personajes que fueron informados del nacimiento de Jesucristo. No se mete tanto en detalle como lo hace Lucas, sino él se concentra más, hermano, en mostrarnos la reacción de los diferentes personajes que fueron informados del nacimiento de Jesucristo.
En este relato, Mateo comienza enfatizando, hermano, el cumplimiento de la palabra que Dios dio a los profetas sobre dónde nacería Jesús. Cuando Jesús, hermanos, nació en Belén de Judea, se cumplió una profecía. Vemos ahí en el versículo 1, ¿verdad? de Mateo capítulo 2, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Entonces, como digo, Mateo sigue, no quita el dedo del renglón. Él quiere probar con bases bíblicas, ¿verdad?, que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios y que Él es el único que llena todos los requisitos, ¿verdad?, para ser el verdadero Mesías. Entonces, por eso dice Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, era importante mencionar dónde nació. ¿Por qué? Porque Dios fue tan específico que aún mencionó en qué ciudad iba a nacer. Y eso Mateo se encarga de enfatizarlo aquí al principio. ¿Y dónde decía esto? Dios lo prometió y lo mencionó a través del profeta Miqueas. Y lo hemos visto, Miqueas 5, capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, dice Belén, Éfrata, eres muy pequeña, eres muy insignificante para, ¿verdad?, la gente, pero de ti va a nacer, ¿verdad?, el que va a ser el rey de Israel. Ahora, Belén, hermano, era la ciudad también donde nació el rey David. Y esa ciudad, Belén, en hebreo significa casa de pan. Casa de pan. Y qué curioso, ¿verdad? Jesús, cuando estaba ministrando a las multitudes, Él dijo, yo soy el pan de vida. Este pasaje, hermano, en este pasaje Mateo menciona a 3 personajes, los cuales muestran las 3 reacciones diferentes ante la noticia de la llegada del Mesías a este mundo. Esos personajes son Herodes el Grande, son los magos y son los principales sacerdotes y escribas del pueblo de Israel. Ahora, ¿quién era Herodes el Grande? Herodes era el rey de Judea, fue puesto como rey por el gobierno romano. Herodes no era judío, sino era edomita. Edomita y era descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Los edomitas fueron, hermanos, enemigos del pueblo de Israel. Es sorprenderte cómo de 2 hermanos pueden levantarse 2 pueblos que vienen a ser enemigos y odiarse de tal manera, ¿verdad? Pero los edomitas fueron enemigos del pueblo de Israel, por lo tanto existía rivalidad y desprecio entre ellos. Bueno, a ellos pertenecía Herodes el Grande. Pero aún así, hermano, de alguna forma Herodes el Grande había llegado al puesto de rey de Judea. Políticamente se cuenta que tenía varios logros, ¿verdad?, respecto a obras de construcción y también como administrador era bueno. Remodeló el templo de los judíos, de alguna manera tratando de ganar su favor con ellos. Pero lo cierto es que todos cuentan que Herodes el Grande tenía un corazón muy malo. Era un hombre muy cruel, muy despiadado, y amaba el poder, y no se tentaba el corazón para matar a todo aquel que representaba una amenaza para su reinado. Era un hombre lleno de paranoia, ¿verdad? Dicen que mató a su esposa, mató a la mamá de su esposa, mató a sus hijos, mató a parientes de su esposa y mató a muchos.
a todo aquel que él consideraba de alguna manera una amenaza para mantener su reino, él lo mataba sin tener ningún remordimiento. Uno de los historiadores, Augusto, el emperador romano, dijo que estaba más seguro ser el puerco de Herodes que su hijo. Imagínese usted, ¿verdad? Se supone que uno de los lugares más seguros para un hijo es al lado de su padre, ¿verdad? Pues este hombre era tan cruel, sin corazón, que por el amor al poder no le importó matar a sus hijos, de tal manera que se dijo que era más seguro para un animal, un puerco, estar al lado, podía permanecer más con vida, más chances había de vivir al lado de Herodes que un hijo de él. Nada más para que nos demos, ¿verdad? Imaginemos un poco, ¿verdad? Este hombre. Ahora, ese es uno de los actores de lo que estamos viendo ahora. El otro, los magos. Yo desde que crecí en México, pues se nos inculcó, conforme a la tradición, festejar los Reyes Magos. El 6 de enero era un día esperado para todos los niños. Que el 6 de enero sabíamos que iban a venir los 3 Reyes Magos y nos iban a traer los juguetes, lo que para aquí. En ese tiempo yo no conocía a Santa Claus, no conocía nada de eso. Para mí eran los Reyes Magos. Y ese día de 6 de enero era un día esperado para todos los niños, ¿eh? Entonces, nos decían que eran 3 y que su nombre era, ¿verdad? Gaspar, Baltasar y Melchor, algo así, ¿verdad? Esos eran sus nombres de ellos. Entonces, pero lo cierto es que bíblicamente y conforme la información que hay, ni eran reyes, ¿verdad? Y tampoco eran 3. Se cree que era un grupo más grande, no eran 3, pero como se habla de los presentes que llevaron, el oro, el incienso y la mirra, pues se podían que eran 3. Pero realmente piensan que fue un grupo más grande y no eran reyes, eran simplemente magos. Ahora, pero no como los magos. Cuando usted piensa en un mago, ¿qué se imagina ahorita? Un mago ese que desaparece y hace esas cosas. Eso nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en un mago, ¿verdad? Lo que se refiere aquí es a un hombre sabio que se dedicaba a la astronomía, la cual es el estudio del universo, que incluye todo lo que tiene que ver con las estrellas, los planetas, las galaxias, los cometas y todo eso que hay allá arriba. Eso, ¿verdad? Eran hombres sabios que se dedicaban, ¿verdad?, a la ciencia de la astronomía y ¿verdad?, buscar entender lo que pasa en el universo. Dice la Biblia que eran sabios del oriente. Por eso si usted va a la traducción, Nueva Traducción Viviente, en vez de decir magos, dice hombres sabios, ¿verdad? Entonces, sabios del oriente, se cree que estos hombres sabios venían de las regiones de Babilonia y de Persia y que fueron influenciados por los judíos que fueron esparcidos cuando la cautividad. Sabemos que cuando el pueblo de Israel, de Judá, desobedecieron, fueron llevados cautivos, los esparcieron por muchos lugares, de ahí se regaron y se juntaron con otras personas. Entonces, se cree, hermanos, que estas personas, estos hombres sabios, venían de esas regiones de Babilonia y de Persia. Eran hombres sabios que aconsejaban a reyes, no eran reyes, pero eran hombres sabios que les llamaban para pedir el consejo y aún estaban presentes, dicen, ¿verdad?, los estudiadores, en la institución de reyes. O sea, eran gente, pues, no eran cualquier maguito ahí, sino gente sabia que se le consideraba, se le pedía opinión y aún estaba presente cuando se instituían reyes, ¿verdad? Entonces, se cree que por su contacto con los judíos estaban familiarizados con la promesa de que el Mesías vendría. Y todos sabemos, ¿verdad? Daniel
sabemos a los tres estos jóvenes, sabemos muchos que estuvieron del pueblo de Israel y que de alguna manera estas personas pudieron ser como informadas, ¿verdad? De lo que creían los judíos, de las promesas que ellos esperaban de parte de Dios, y entonces ellos estaban familiarizados con estas promesas de que el Mesías vendría, y al punto de que se cree que pues algunos también esperaban ese glorioso acontecimiento que esperaban los judíos. Entonces es solamente una pequeña información para entender, ¿verdad?, tanto quién era el rey Herodes, quién eran estos magos, hombres sabios. Y ahora los siguientes habla de los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Principales sacerdotes se refiere al sumo sacerdote y a su familia, un grupo que la verdad era religioso y político. Cuando Dios estableció esto del sacerdocio, lo estableció con un propósito, cuál era para ministrar las cosas espirituales. Pero llegó a pervertirse de tal manera que se hicieron a un lado de lo que verdaderamente Dios los había llamado, y más su puesto era más político que realmente ministrar las cosas espirituales de Dios. En el tiempo que Jesús vino a la tierra y que estaba el rey Herodes como rey de Judea, el sumo sacerdote era Caifás, ¿verdad?, y Anás, que eran saduceos. Sabemos que había dos grupos, los saduceos y los fariseos, pero la mayoría de estos sacerdotes, ¿verdad?, eran saduceos. Entonces también nos habla de los escribas. Dice que principales sacerdotes y escribas del pueblo. Los escribas eran hombres supuestamente sabios, se dedicaban a estudiar la ley para interpretarla y para enseñársela al pueblo, pero a la misma vez añadieron muchas tradiciones humanas a lo que Dios realmente había mandado en su palabra, a tal grado que terminaban dando más importancia a sus propias deducciones que a lo que verdaderamente la palabra de Dios intentaba comunicar. Ahí vemos los tres personajes. Vemos entonces a Herodes, vemos a los hombres sabios y vemos a los principales sacerdotes y a los escribas. Recuerden, estamos hablando de el plan de Dios. Va a continuar como Dios lo planeó, pero cada ser humano tiene la responsabilidad de cómo va a reaccionar, ¿verdad?, a lo que Dios está haciendo. Y en estas tres personas, en estos tres grupos, como lo queramos ver, vemos tres diferentes reacciones. Y vamos a ver primero la reacción de los hombres sabios. Vamos al versículo 1 y 2 y luego leemos el 9 y el 12. Capítulo 2 de ahí de Mateo, verso 1 y 2, y luego leemos el 9 y el 12. Amén. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y luego leemos el 9 y el 12, del 9, al 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por
¿verdad?, revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermano, la reacción de estos hombres. Esos hombres ni eran judíos, ni tampoco ciertamente la promesa era para ellos, pero vemos un corazón determinado, hermano, a buscar a Jesucristo. Y esto, hermano, nos muestra la fe de esta gente. No era un corto camino, ellos caminaron por meses y meses para poder, siguiendo esta estrella, y poder tener un encuentro con ese rey de los judíos. Entonces podemos ver, hermano, que esto no sucede a menos que esa persona crea que verdaderamente esto está sucediendo. Porque si no, nada te va a mover. ¿Qué tantas cosas dejaron de hacer ellos? ¿Qué tantas cosas tuvieron que sacrificar, privarse, para dedicarse a caminar por meses y meses para buscar al rey de los judíos? Para eso se necesita fe, hermano. Y vemos, hermanos, que de los que no se esperaría la fe, vemos, hermanos, que ponen la fe en el Hijo de Dios, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos, hermano, van, ¿verdad? Dios de alguna manera se revela a ellos a través de esta estrella, les muestra, empiezan a seguirla y van, hermano, a parar a Jerusalén. Y entonces ahí, cuando llegan a Jerusalén, hermano, hacen una pregunta y dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y, hermano, nos podemos dar cuenta tú y yo, hermano, que cuando alguien verdaderamente se pone a buscar a Jesús con todo su corazón, lo encuentra. Amén. Empezaron a preguntar, y eso, hermano, demuestra su fe. Ellos querían llegar hasta Jesús, hermano, y ellos caminan por mucho tiempo, paran en Jerusalén, empiezan a hacer preguntas a aquellos que ellos pensaban que tenían la respuesta para ayudarles a encontrarlo más rápido. Hemos visto su estrella, dice, en el oriente, y venimos ¿a qué? A adorarle, hermano. Cuando, hermano, hay fe en el corazón a Jesucristo, te lleva a rendirte a Él. Y cuando tú te rindes a Jesús, verdaderamente reconoces su señorío y te rindes a Él, eso te va a llevar inevitablemente a adorarlo como lo que Él es. Adorarlo. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. La reacción en los corazones de estos hombres sabios era la reacción, hermano, que cada ser humano deberíamos de tener. Ante semejante noticia, ante semejante gracia, semejante amor de Dios, hermano, esa es la reacción que todo ser humano deberíamos de tener. Una reacción de fe y una reacción de rendición que nos lleve a adorar a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Y es lo que vemos en estos hombres, hermano. Y vemos, hermano, que a pesar de los obstáculos, a pesar del tiempo, a pesar de todo lo que se les pudo poner en el camino, ellos estaban determinados a llegar. Entonces, después de hacer unas preguntas, hermano, en el versículo 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vemos entonces, hermano, que su fe, que su perseverancia los llevó, hermano, a llegar a tener ese encuentro con Jesucristo. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron primeramente? Adorarlo.
porque ya su corazón iba preparado para eso. Todo el camino que ellos cruzaron buscándolo, en todo ese tiempo su corazón se fue preparando, y yo me imagino que estaban ansiosos de que llegara ese momento, y lo primero que ellos hicieron, hermano, nos dice aquí la palabra, fue, hermano, postrarse delante de él y adorarlo como lo que era, Rey y Dios. Y la Biblia nos dice que le muestran estos presentes, hermano, que de alguna manera representan que lo reconocían como rey, lo reconocían como Dios y lo reconocían como el hombre que iba a morir en la cruz por cada uno de nosotros, hermano. El oro, ¿verdad?, era un reconocimiento a Jesús como rey. El incienso era un reconocimiento a Jesús de su deidad, reconociéndolo como hijo de Dios, y la mira era un reconocimiento que le daban a Jesús también como hombre y el que moriría por todos los hombres en la cruz del Calvario. Y vemos en el último versículo del 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y eso es lo que pasa con todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, con todo aquel que se rinde a Jesús, que pone su fe en Él, que le adora. Su vida, hermano, ya no puede volver a regresar por el mismo camino. Ya no puede regresar por el mismo camino. Así como ellos no volvieron por el mismo camino, la vida de todo aquel que pone su fe en Jesús, aquel que se rinde, aquel que le adora, ya no puede andar por el mismo camino. Su vida es transformada. Amén. Entonces ahí vemos la primera reacción. La segunda reacción, hermano, es de irreverencia y rechazo. ¿Quién tuvo esta reacción? Herodes, hermano. Vamos a leer del verso 3 al 8 y luego vemos el verso 14. La reacción de irreverencia y rechazo. Verso 3 al 8. Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Si vemos a este hombre, que aunque era rey de Judá, que aunque había reconstruido y renovado el templo de los judíos, realmente no tenía ningún temor de Dios. Era un hombre egoísta, era un hombre perverso, era un hombre que solamente se amaba a él mismo y amaba el poder, y estaba dispuesto a todo por conservar eso. Entonces, su reacción ante el nacimiento de Jesús, lejos, hermano, de llevarlo a tener fe, lejos de llevarlo a rendirse a Jesús, lejos de llevarlo a adorarlo, su reacción es una reacción de irreverencia y rechazo. O sea, no respetaba a Dios, y en su corazón, sin escrúpulos, sin nada, rechazaba totalmente esa verdad que se le estaba anunciando, ese evento glorioso que estaba sucediendo, en el cual Dios venía a este mundo para salvar a la humanidad. A él le pasaba inadvertido, porque solo pensaba en mantener el poder y el reinado
¿verdad?, sobre Judea. Entonces, hermano, vemos que sus palabras son totalmente lo contrario de lo que está pensando. Él muestra un interés al querer informarse de dónde pasaría esto, y da una cara hacia los sabios, haciendo de alguna manera, queriendo hacerles pensar que él estaba interesado también de saber de dónde había nacido este rey de los judíos, para ir a adorarle. Pero sabemos que dentro de su corazón lo único que él quería hacer era eliminar, ¿verdad?, aquel niño, porque se constituía en una amenaza para su reinado. Entonces vemos la reacción de Herodes, que es totalmente lo contrario a la reacción de estos hombres sabios, que fue fe y rendición y adoración. Vemos ahora irreverencia y vemos un rechazo total, sin temor a Dios en absoluto, hermano. Y si va conmigo al versículo 14 de ahí del capítulo 2, dice: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Perdón, me fui mal. El 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, y se fue de Egipto. Es el 13. Digo, no, como que no va. Es el 13. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ese es el que quería, hermano. Vemos entonces, hermanos, que la indiferencia, el rechazo, la irreverencia de Herodes, hermano, esa reacción, lo único que lo llevó fue aún a querer matar a ese niño, lejos de querer adorarlo. Amén. Y vamos a la última reacción, hermano, que es la reacción de los sacerdotes y los escribas. Y vamos a leer el versículo 4 y el 6 de ahí del capítulo 2. Versículo 4 al 6. Dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hermano, es lo más tremendo, ¿verdad?, que me parece a mí, ¿verdad? O sea, vemos a una gente, ¿verdad?, que viene de muy lejos, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, de las profecías en su totalidad, como se supone que sí lo debían de tener los sacerdotes y los escribas, que eran los encargados de ministrar las cosas de Dios y de enseñar al pueblo de las cosas de Dios. Y vemos totalmente lo contrario, vemos una indiferencia, hermano, y una conformidad en estos hombres que oyen este anuncio, oyen a los pastores, hermano, a los hombres sabios, y lejos de emocionarse, ellos, ¿verdad?, vienen y le dicen a Herodes: no, la palabra dice así, que van a hacer aquí, y dicen exactamente como la palabra de Dios dice. Pero lejos de emocionarse y decir: vamos con ustedes, vamos a buscarlo, hermanos, muestran una indiferencia que realmente es triste, hermano. Y no solamente una indiferencia a la verdad y al nacimiento de Jesucristo y a la promesa cumplida de Dios, sino, hermanos, se quedan muy conformes y no hacen nada al respecto.
Entonces, hermano, lo que vemos aquí es que tanto a Herodes como a los sacerdotes y los escribas, hermano, ¿verdad?, vieron a Jesús no como la esperanza esperada, sino lo vieron como una amenaza para sus planes. Porque como les digo, cuando se levantó el ministerio del sacerdocio por Dios, era para que ministraran las cosas espirituales. Pero su corazón se había desviado tanto de lo que Dios quería, que ahora más bien era como un grupo político. Entonces Jesús venía también a ser una amenaza para ellos, porque eso iba de alguna manera interrumpir sus planes, sus vidas cómodas, su avaricia de la manera que estaban aprovechándose de sus puestos ante el pueblo también para enriquecerse. Y entonces, igual, hermano, muestran una reacción de alguna manera igual que la de Herodes, que en vez de gozarse, en vez de ir en busca de este rey de los judíos, de Jesucristo, del Salvador, se quedan muy indiferentes, viendo más bien a Jesús como una amenaza que los iba de alguna manera sacar de su confort, iba a interrumpir sus planes que ellos tenían ya bien establecidos. Ellos estaban conformes de la manera que estaban, y por eso se mostraron tan indiferentes ante una verdad que se suponía que ellos debían estar esperando, porque ellos los que tenían más información respecto a esta promesa de Dios. Pero fueron totalmente indiferentes a esa revelación de lo que estaba pasando. Entonces vemos, hermano, que esa indiferencia termina llevando a una ceguera. Ya estaban ciegos, pero aún peor, hermano, una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual desvía de la verdad, de la única verdad que puede salvar al ser humano. Y por eso es que ellos tuvieron tantos confrontamientos con Jesucristo en el ministerio de Jesús. Por eso se confrontaron tanto con Jesucristo, porque ellos afirmaban todavía estar en la verdad, ellos afirmaban ser hijos de Dios, ellos afirmaban estar de alguna manera agradando a Dios, cuando Jesucristo les decía las cosas como eran, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, ustedes son hijos de su padre el diablo, les decía. Ustedes solamente son buenos para imponer cargas a los demás que ustedes no están ni dispuestos ni llevar con la punta de su dedo. Pero ¿sabe qué es más triste, hermano? Que esa reacción, ¿verdad?, que tuvieron los sacerdotes y escribas, muchas veces lo vemos en nosotros como iglesia también. Esa indiferencia y esa conformidad lo vemos en la iglesia. Sabemos la verdad, pero nos da igual. A veces vemos a otra gente más emocionada por las cosas de Dios, por la verdad de Dios, que aquellos que decimos que conocemos la doctrina y conocemos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Toma más con seriedad las cosas de Dios, con más respeto. A veces la gente que no tiene esta verdad que nosotros como iglesia. Hablamos muy bonito, decimos conocer a Dios, pero nuestros hechos dicen otra cosa. No queremos salir, no estoy dispuesto a sacrificar nada de mi tiempo, no estoy dispuesto a cambiar nada de mis rutinas, no estoy dispuesto a dar nada de lo que Dios me ha dado, no estoy dispuesto a nada, soy indiferente. Y yo digo tener la verdad, como iglesia decimos, sabemos lo que la palabra nos dice, pero nuestras actitudes muestran nuestra indiferencia verdaderamente en nuestro corazón. Decimos estar esperando a Cristo, decimos que Cristo viene en cualquier momento, pero estoy viviendo como que no. Digo amar a Cristo,
pero no me congrego como la palabra dice que me congregue. Digo amar a Cristo, digo conocer su verdad, pero me niego a ser ese instrumento que Dios quiere que sea para su obra. Digo conocer su verdad y me niego a ejercer el fruto que Dios me ha dado para que yo edifique a la iglesia. Sigo pensando nada más en mí, en no salir de mi área de confort. Es lo triste que vemos y decimos, ¿cómo podría ser que los sacerdotes, cómo puede ser que los escribas, que eran gente sabia, que estudiaba la ley y que sabía las promesas, cómo puede ser tan indiferente al nacimiento de Jesús, al Mesías, que estaban esperando y que sabían dónde iban a nacer? Y sabían las señales y sabían las profecías y ser tan indiferentes. Los magos siguieron su camino. Y cuando alguien va en busca de Dios, cuando alguien pone su fe en Dios, Dios sigue mostrándoles, Dios sigue guiándoles. Dice que la estrella volvió a aparecer y los llevó hasta donde estaba el niño para que lo adoraran. Porque Dios ve el corazón verdadero, no ve las palabras solamente, ni ve el conocimiento, Él ve el corazón. Pero estos se quedaron en Jerusalén, indiferentes, bien cómodos. Y esa, hermano, tristemente a veces es la actitud que como iglesia nosotros tenemos. Entonces, eso nos debe de demostrar, digo, hermano, no es suficiente saber la Biblia. No es suficiente nada más saber que Dios me ama, que Dios, o sea, ¿qué reacción estoy yo teniendo a la información que se me ha revelado de parte de Dios? ¿Cuál es mi reacción? Digo, eso nos debe de hacer meditar, como les digo, como hablábamos temprano al principio. Digo, adorar a Dios, hermano, es lo más principal. Sí tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer, somos llamados a trabajar en la obra de Dios para edificarnos a nosotros como iglesia, pero la adoración tuya y mía a Dios está en primer lugar, hermano, en primer lugar, antes que hacer. Primero tenemos que ser adoradores. Tú y yo hemos sido criados para adorar a Dios, ese debe ser nuestro primer, pero hay muchos que no les gusta ni alabar a Dios. No les gusta alabar a Dios. Y discúlpenme, pero lo voy a decir. O sea, si no llegan a la hora de la alabanza, no importa, no pasa nada. Para ellos no se perdió nada. Y debería ser el deseo de mi corazón venir a los pies de Dios y adorarle. Presentarme delante de Él, traer mi presente a Él con todo mi corazón y postrarme a sus pies. Pero tristemente no hay ese corazón. Eso debería ser lo primero. Adorar a Dios. El conocimiento lo necesitamos. Es indispensable. Pero ante todo, servir necesitamos hacerlo. Pero ante todo, necesitamos venir a los pies de Jesús en adoración. Debe ser un área muy importante. Muy importante. Si para ti no es importante, pídele a Dios que te ayude a ver esa necesidad. Porque donde quiera que yo veo la Biblia aquí, veo lo primero, nuestra adoración a Dios. Y la palabra me dice que hemos sido creados para eso, para adorar a Dios. Y eso debe estar en nuestro corazón.
A veces, hermano, como le digo, la piensa uno para decir cosas porque dice, pues se va, pero hermano, hay veces que se tienen que decir, porque para eso estoy aquí. Se tienen que decir, hermano. No se trata de jugar a la iglesia, no se trata de, ¿cómo estamos invirtiendo el tiempo? ¿Cómo estamos viniendo delante de Dios? ¿Con qué actitud venimos a la casa del Señor? Como le decía al principio, para cumplir nada más y decir, ya fui. ¿O verdaderamente me interesa presentarme, como decía el salmista, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos? Y estoy como el siervo que brama, porque tengo sed de ti, sed de tu presencia, Señor. Pero hay una indiferencia muchas veces, si llego, llego. Si no llego, pues no llegué. Dios sabe, Dios está lleno de gracia y de amor. Sí, es cierto. Pero mi actitud muestra lo que hay en mi corazón. Y estamos aquí para agradar a Dios, no para agradarme a mí, ni agradar a nadie. A Dios es la honra. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey. Y Él merece, hermano, que tú y yo cada vez que venimos a su casa, vengamos con algo que ofrecerle. No nada más voy a ver qué recibo. Yo voy a la casa de Dios a ofrecerle algo a Dios, porque reconozco que Él es Rey. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Tenemos una responsabilidad, todo ser humano. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Con fe? ¿Vamos a rendirnos ante su majestad? ¿Vamos a adorarle? ¿O vamos a permanecer irreverentes, rechazando la sabiduría de Dios, siendo indiferentes y permaneciendo en nuestra conformidad? Mi deseo es que cada uno de nosotros nos humillemos delante de Dios y nos rindamos ante su señorío y permitamos que Él sea el Señor de nuestras vidas verdaderamente, y no solamente lo cantemos, no solamente lo digamos, sino verdaderamente permitamos que Él sea nuestro Señor de nuestras vidas. Vamos a orar y así vamos a preparar nuestro corazón para tomar la Santa Cena. Vamos a venir delante de Dios y vamos a pedirle que escudriñe nuestro corazón en esta tarde. Si hemos pecado, vayamos a Él con un corazón arrepentido, pidámosle perdón. Meditemos en esta tarde en el sacrificio que Jesús hizo para que tú y yo pudiéramos gozar de ese privilegio de poder tener una relación con Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, ante todo te pedimos perdón por nuestra indiferencia, Señor. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe, te pedimos perdón por que muchas veces nos conformamos, Señor, y actuamos como que no te conocemos, como que no sabemos tu verdad y somos indiferentes, Señor. Queremos pedirte perdón en esta tarde. Señor, tú nos has revelado tu verdad, nos has mostrado tu gloria, Señor. Nos has hecho tus hijos, nos has, Señor, hecho parte de tu reino. Nos has hecho partícipes de tus promesas, Padre. Nos has dado esperanza, esa esperanza gloriosa que tiene todo aquel que ha puesto su fe en Jesús. Pero muchas veces, Señor, nuestras vidas, mi Dios, no muestran el agradecimiento, la sinceridad y la entrega que deberíamos de tener si verdaderamente entendiéramos esto que se nos ha sido dado, Padre. Te pedimos perdón como iglesia, perdónanos.
En el nombre de Jesús, Señor. Límpianos. Sabemos que no somos salvos por nuestros méritos, sino es por la sangre de Jesús que ha sido derramada en la cruz del Calvario, por su justicia que fue, Señor, imputada en nosotros. Y por eso, Dios, aún sabiendo que fallamos, que quedamos cortos, nos acercamos a ti confiados, sabiendo que es tu gracia a través de Jesús que nos acepta, que nos perdona, que nos limpia. Pero también es esa gracia que está disponible para darnos el poder para vivir la vida que tú nos llamas a vivir, Señor. Sé que no se trata de hacer aquí y hacer allá, Señor, no, es parte. Pero lo que tú estás llamando es a que verdaderamente seamos adoradores en espíritu y verdad, que verdaderamente mostremos con nuestra actitud, Señor, que hemos entendido la grandeza de lo que nos ha sido dado a través de Jesús. De adorarte con todo el corazón, de vivir sinceramente, Señor, para ti. Y no solamente como una obligación que se tiene que cumplir, una responsabilidad que se tiene que llevar a cabo para seguir haciendo lo que estoy haciendo en mi vida, no, sino que verdaderamente, Señor, haya una hambre, una necesidad de ti, de tu presencia, de la comunión contigo, de hacer tu voluntad. No estamos hablando de obras que son parte por la fe que ahora tenemos, pero estamos hablando, Señor, de ese sincero corazón que se humilla ante ti, se rinde ante ti, te adora, no solamente con los labios, sino con el corazón, con la mente, Señor. Ayúdanos como tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz, por morir en nuestro lugar, por derramar tu sangre, por soportar todo ese castigo que tú llevaste, que nos pertenecía. Te damos gracias porque nuestros pecados fueron puestos sobre ti y fuiste tratado como nosotros deberíamos de haber sido tratados. Gracias por la justicia tuya, que fuiste sin pecado y que nos pusiste en nosotros ahora para que pudiéramos ponernos a cuentas con Dios y ser justificados y tener paz al ser perdonados nuestros pecados. Y ahora nos permite tener esta relación con nuestro Dios y Señor. Gracias, Jesús. Pedimos que tú seas nuestro Rey, que tú seas nuestro Señor, que nos recordemos en todo tiempo, aunque no es fácil, que recordemos que tú eres nuestro Rey, que no nos resistamos a rendirnos a ti. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Perdónanos en esta hora y permítenos participar de esto que tú mandaste que hiciéramos, tu iglesia, en memoria de ti. Y también para recordarnos que tú vienes una vez más, así como la promesa de que nacerías, vendrías a este mundo, te encarnarías para traer salvación. Se cumplió
así también tu regreso, Señor, que has prometido, se cumplirá. Y lo esperamos. Ayúdanos a tener nuestra mirada y nuestro corazón en ese regreso que está a las puertas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre.